Bueno, y ahora nuestra sección Alta Tensión, que vamos a tener durante toda la semana con los principales protagonistas de la noticia o con algunos analistas. Hoy vamos a revisar lo que está sucediendo en Venezuela, porque ahora de que termine el plazo de la inscripción de candidatos, Corina Yoris, la carta presidencial de la alianza, de la principal alianza opositora de Venezuela, denunció que el régimen de Nicolás Maduro no le permite presentar su postulación para competir en las elecciones del próximo 28 de julio. Estamos ya con Gilberto Aranda, analista internacional y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, para analizar entonces este complicado panorama electoral en Venezuela. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes para debatir este importante tema. Sí, bueno, primero que nada me gustaría saber tu opinión con respecto a esta nueva candidata, Corina Yoris, quien sabemos es muy cercana a María Corina Machado, pero la verdad es que no tiene mucha trayectoria política. Ella, por lo demás, tiene 80 años y tiene que enfrentarse a ciertamente una de las campañas electorales más difíciles del mundo para competir con una persona que la verdad está arraigada al poder. ¿Tendrá ella la experiencia necesaria para enfrentar este camino? ¿Era la mejor carta? ¿Qué piensas tú? Creo que esta es una movida para precisamente alterar un juego que está ya con antelación decidido. Es decir, acá no estamos hablando de una cancha dispareja, estamos hablando que además de inhabilitación de candidatos, también hubo arrestos respecto a posibles cartas que pudieran representar a la plataforma unitaria de la oposición. En este cuadro es que María Corina Machado, con sus más de 2 millones de votos en primaria y con una medición en encuestas que es entre un 60 y un 70% de popularidad, ha procedido a una maniobra arriesgadísima, pero al mismo tiempo muy sorpresiva, que fue el sábado pasado nombrar como la reemplazante de la oposición antichavista a Corina Yoris Villasari. Y en ese contexto es que tengo que decirles que se trata ciertamente de una profesora, una académica, profesora de filosofía, historiadora, miembro de lo que es la Academia Venezolana de la Lengua, etcétera. Uno podría decir que efectivamente no tiene experiencia política muy vasta, pero es una carta que ha sorprendido a todos y que ha terminado al parecer a encantar a muchos en la oposición. Ahora, la cuestión es si va a pasar, porque sabemos que hoy, hasta la medianoche, 1 de la mañana en Chile, tiene que ser inscrita, y las informaciones que estoy recabando es que no están pudiendo ingresarla al sistema. Es decir, hay una falla de sistema, rarísimo, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es, de alguna manera, saltar esa valla, ese obstáculo que no es menor. Sí, claro. De hecho, faltan 10 minutos para las 7 de la tarde. Todavía ella no se puede inscribir. Y lo que alega es que, claro, este es un proceso electrónico que una vez que ella ingresa, el sistema la rechaza. Dice también que ha ido de forma presencial y que tampoco ha tenido mayores resultados. Y ya su partido está pidiendo una prórroga para la inscripción de candidatos, por lo menos de 3 días. Según lo que sabes tú, la historia, tu experiencia, ¿es posible que se den estos 3 días? ¿Crees tú que finalmente ella podrá inscribirse como candidata? Este procedimiento está a cargo del Consejo Nacional Electoral, que tiene 5 participantes, de los cuales 3 son maduristas y 2 son de la oposición moderada, ¿no? Por Acción Democrática, Tiempo Nuevo. Que de alguna manera lo que se está rumoreando es que no habría acuerdo, pero lo que se teme es que sea esto parte de una trama para ganar tiempo hasta la 1 de la mañana y después decir, más allá de que no se pudo inscribir, de que Corina Yoris tendría no cumpliría con ciertos requerimientos para ser inscrita. Es decir, esto es una posibilidad, lo que es una nueva sería una nueva carrera con un ganador por secretaría. A ver, quiero ser bien claro en esto. El expediente que se ha utilizado no es muy diferente al de Rusia, que es verificar, constatar lo que es la elección formal, como una fachada,
donde existen algunos candidatos satélites que no pueden amagar al candidato oficialista. Es decir, de esto de alguna manera se está replicando en el caso venezolano y es lo que fue preparado con antelación. Lo que ocurre es que el movimiento de la plataforma unitaria del sábado pasado fue lo sorpresivo y si María Corina Machado logra endosarles, que es muy difícil siempre, una parte importante de su votación a Corina Lloris, ahí estamos ante un escenario muy incierto donde incluso pueden haber novedades. Por supuesto que el oficialismo está intentando, en un juego que es más allá de una cancha dispareja, porque ya vimos personas arrestadas, de alguna manera exorcizar esa opción, ¿no? que podría poner en riesgo la continuidad, que al fondo es lo que se quiere preservar, continuar. Sí, claro. Bueno, de todas maneras, si es que María Corina Machado logra traspasar estos votos, tú hablabas, ¿cierto?, de un 60-70% de popularidad, también se habla de un 70% de intención de voto. Pero, ¿qué tan real es que ella le podría haber ganado eventualmente a Nicolás Maduro, considerando también que existe mucho voto de temor y todo lo que sabemos, que hay muy poca transparencia en el proceso electoral? ¿Era ella realmente una verdadera candidata? ¿Podía eventualmente ganarle a Nicolás Maduro? A ver, por supuesto que estas encuestas son mediciones que van cambiando y muchas veces con un grado de manipulación. No es 60, se dice que es entre un 60 y un 70. Acá lo importante es que María Corina Machado es una candidata competitiva. La candidata Machado tiene posibilidades de competir y de alguna manera, yo diría incluso de ganar al oficialismo. En lo que fue, si se tratara de elecciones libres, comicios transparentes, pulcros, que es lo que hace algún tiempo hace falta. Acá tenemos que recordarle a la audiencia que estamos hablando de un compromiso que tomó el canciller Jorge Rodríguez el año pasado en Barbados para un compromiso con Estados Unidos, básicamente, para realizar estas elecciones que todos pensaban que se iban a efectuar a finales de año y no en julio y bajo condiciones de inhabilitación, que ya estaba claro para la María Corina Machado, pero no en el caso de otras personas que han sido arrestadas, cuando se sospechó que podían ser la carta reemplazante, la carta que reemplazara a la candidata Machado. En ese contexto es que yo diría que en un cuadro de elecciones libres que es difícil de prever, porque en general esto se ha jugado en canchas disparejas, si eso fueran realmente elecciones libres, transparentes, con veedurías internacionales que certificaran los resultados, yo diría que al menos la candidata Machado tenía opciones de alzarse con el triunfo. No estoy hablando de certezas, porque el oficialismo ha construido en 25 años también un cinturón de adictos y adictas, pero era una candidata absolutamente competitiva. Hoy día está inhabilitada y nos ha dicho que ella va a seguir intentando entrar, pero mientras eso no pase, esta es la jugada de riesgo novedosa, se menciona como su reemplazante, que congrega a lo que es la anuencia de la plataforma unitaria de la oposición en la persona de esta académica que es Corina Lloris. Sí, bueno, Gilberto, también quería saber cuál es tu opinión con respecto a cuál es la salida de todo esto, porque claro, hablamos de acuerdos, el acuerdo que se hizo en octubre en Barbados, ¿cierto?, de lograr elecciones transparentes, un proceso electoral completamente transparente a cambio de dejar de tener tantas sanciones, y al parecer a Venezuela no le importa ni los acuerdos ni tampoco las sanciones, y esto puede seguir siendo muy perjudicial para el pueblo venezolano, que sabemos está viviendo un éxodo histórico, una crisis económica tremenda. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Cuál es la salida para finalmente asegurar elecciones transparentes? Sí, lo primero decir es que en un contexto de carecía de recursos primarios, a mí me parece que la situación de Venezuela no es que esté bien, no es que haya repuntado enormemente, pero yo diría que hoy día hay otros países de la región que están más complicados, aquellos países que no tienen, por ejemplo, petróleo. El contexto de guerra de alguna manera ha sido un paliativo sobre la grave situación económica que, insisto, no es que ahora sea óptima ni de bonanza, pero se ha desagravado. Lo que no se
Lo que en cambio persiste es esta tendencia migrante, que según Naciones Unidas lleva más de 7 millones de migrantes venezolanos, algo así como más de un cuarto del país está afuera, porque me parece que es una cifra comparable o a la crisis siria, la guerra en Siria o incluso la de Ucrania. Y en este contexto hay que ser bien claro que las negociaciones son porque claramente a Venezuela le importa levantar embargos y restricciones, pero sabe que para eso tiene que hablar con Estados Unidos y a quien Estados Unidos designe. En realidad no pareciera importarle mucho al oficialismo, a Maduro y a su círculo realmente llegar a un acuerdo con la oposición. Lo hace porque lo requiere para levantar algunas sanciones. Sin embargo, esto sí es una táctica histórica de ganar tiempo. Se gana tiempo, se espera una mejor coyuntura y en esa coyuntura se hacen los movimientos que se quieren. A mí me parece que lo que está intentando hacer la oposición es una transición que yo la veo muy difícil, pero que ciertamente si en algún momento se da, va a necesitar de la presencia y la anuencia de los sectores chavistas, quizás más allá del madurismo. Ahora voy a hacer una pequeña diferencia, aun cuando sean fieles de la misma iglesia, ¿no? Del chavismo más que el madurismo, sectores más proclives a dialogar y llegar a acuerdos. La opinión de las Fuerzas Armadas, que son la columna vertebradora y sostenedora del régimen, también va a ser bien importante. En definitiva, una transición que va a ser con los incumbentes, también los eventuales detentores actuales del poder. Sí, bueno, hasta ahora, según la información que tenemos, no se ha inscrito ningún candidato opositor, ¿cierto? Porque hay un par de inscritos, pero que los analistas dicen que ellos, la verdad, son bien cercanos al chavismo y esto sería más que nada una pantalla. Y también se espera la inscripción del candidato Manuel Rosales, que fue candidato en el año 2008, compitió con Chávez y él es más del sector de izquierda, quizás es más cercano al sector del chavismo. ¿Sería esa una mejor carta, considerando también y dejando bien en claro que él tampoco se ha podido inscribir, por lo menos hasta esta hora? Manuel Rosales es parte del chavismo de primera hora, que incluso antes que ocurriera el deceso del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, antes de eso ya tenía una distancia con él, una diferencia de opinión, lo que significó que en algún momento compitiera también con ese mundo. Se trata, por lo tanto, de un chavista de primera hora que se ha ido distanciando. Él tiene también un cercano en ese panel de 5 personas en el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que hoy día decidirá si Corina Lloris puede inscribirse o no. A mí me parece que lo de Manuel Rosales, sin embargo, no contenta a la plataforma unitaria en su conjunto, donde hay sectores bastante menos moderados que lo que es Acción Democrática o Tiempo Nuevo. Hay sectores como Leopoldo López y otros que han sido detractores mucho más frontales. Y yo veo difícil que de alguna manera lo avalaran. Tendría que ser una maniobra muy rápida. A mí me parece que la jugada ya está hecha. Y sin embargo, esto de que se haga esperar la inscripción telemática de la candidata designada por la plataforma unitaria opositora, que es Corina Lloris, eso ya me parece extraño y pareciera más bien ganar tiempo para poder de alguna manera alegar que hay algún punto, un ítem que no cumple, que sería otra forma de inhabilitar nuevamente por secretaría. Y ciertamente, como han dicho algunos candidatos que se tratan de colocar al medio, no equidistantes, pero que al final son bastante funcionales al oficialismo, es muy difícil que el oficialismo acepte algo que provenga de la candidata Machado, porque se trata de años de disputa, años de enfrentamiento. Sí, bueno, está difícil la situación porque por lo menos hasta ahora sería Nicolás Maduro entonces el candidato, ¿cierto?, del chavismo y ciertamente el próximo presidente, completando 18 años en el poder. Así que hay que ver qué sucede con el pasar de las horas. Estamos muy atentos también nosotros acá a esa situación. Muchas gracias, Gilberto Aranda, analista internacional y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.